¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, chicos, buenas tardes primero. Sé que hoy es un día de práctico, pero vamos a hacer como era un poquito difícil el tema para un práctico, íbamos a estar un rato en sacarlo. Nos pareció con Alejandro por ahí primero dar la parte teórica, y después les voy a mostrar un pequeño caso, ¿sí? Eh, Principalmente porque es una enfermedad que muy pocos la conocen, y bueno, no iba a ser muy sencillo dar un caso, intentar que lo saquen sin conocer la enfermedad, ¿sí? Así que vamos a hacer un poquito al revés de cómo solíamos hacer los trabajos prácticos. Bueno, vamos a ver lo que es la disfunción de la pars intermedia, que se conoce vulgarmente como síndrome de Cushing del caballo. Íbamos a dar la clase un poco antes y la pospusimos por ahí para que tengan la posibilidad, los que estuvieron el viernes en la clase de Sandra, de ver el Cushing en pequeños. Bueno, le va a ser mucho más sencillo. Eh, y para los que no estuvieron, lo que necesiten y lo que no entienden y lo que sea, me interrumpen y bueno, si les puedo contestar, bárbaro. Eh, bueno, es una enfermedad progresiva y lenta, que se da por la presencia de un adenoma eh, en el lóbulo intermedio de la pituitaria. Es de las endocrinopatías más comunes del caballo adulto, ¿sí? El tema es que por ahí no hay tantos caballos adultos, no llegan a una vida tan prolongada, ¿sí? Pero dentro de los que hay es una endocrinopatía bastante común, y es muy común que no la diagnostiquemos, ¿sí? Eh, Síndrome de Cushing por ahí está entre comillas porque es mal llamado síndrome de Cushing, porque a diferencia de lo que pasa con las personas, donde fue descrita por primera vez, la hiperplasia de la, de la glándula adrenocortical y la hipercortisolemia no son hallazgos constantes, ¿sí? Como sí pasa en personas y en perros. Entonces, como no tiene esas características, no lo podemos llamar Cushing así tal cual como pasa en las personas y en pequeños animales, ¿sí? Siguiendo y ahora explicándole la fisiopatología, entonces, eh, esta es la hipótesis más reciente, ¿sí? Porque no hay nada muy claro aún. Fue cambiando a lo largo de estos años, porque es reciente, pero esta es la más nueva, pero no es garantía todavía, ¿sí? Pero lo que sostiene es que la disfunción de la pars intermedia se debe a que hay una pérdida, no sé si se ve el mouse, de este control de la Sí, dopamina por se parte ve bien, Pablo. Sí se bárbaro, ve, Pablo. del hipotálamo. Se pierde este control negativo a nivel de las células melanotropas de la pars intermedia, ¿sí? Y obviamente si esto sucede, estas células melanotropas, ¿sí? Empiezan a, a sufrir hiperplasia, que como saben ustedes, el aumento del número, e hipertrofia, que es el aumento del tamaño, ¿sí? Y obviamente con el consiguiente aumento del propio melanocortín, que es un intermediario del productor de ACTH, y otros péptidos activos que después más tarde vamos a hablar un poquito de eso, que así van a entender por qué lo puse acá también, ¿sí? Entonces es muy sencillo nomás, esa es la fisiopatología, se pierde
El control negativo, hiperplasia y hipertrofia, si hay más ACTH, hormona adrenocórtico-trópica, estimula a nivel del adrenal la mayor producción de cortisol. ¿Sí? Hasta ahí bastante sencillo todo, ¿no? Una cosita a destacar es que, a diferencia también de los humanos y de los pequeños animales, ¿sí? Eh, en ellos el hiperadrenocorticismo, dependiente de la pituitaria, se da a nivel del lóbulo anterior, ¿sí? O de la parte distal, como dice acá, o también llamada adenohipófisis, ¿sí? En cambio, los equinos, el problema acá es acá, en esta partecita pequeñita, ¿sí? Adentro de la cabeza, que es la parte intermedia, en la hipófisis, ¿sí? Esa es otra pequeña... Normalmente produce melanina y vasopresina. Exactamente, Es decir, que así acá es. en el caballo está diciendo que tiene una función más y diferente a la que es en pequeños animales y en el humano. Exactamente, exactamente. Sí, señor. Perfecto. ¿Sí? Y lo aclaro porque por ahí, si la llegan a estudiar de pequeños, como que no se aplica tal cual en los equinos, ¿sí? Bueno, los signos Vamos a clínicos. empezar, vamos a sugerir que lo empiecen a ver, a preguntar en grandes animales, a ver qué diferencia hay en el equino. Sí, 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 sí. Los signos clínicos un poco ya lo estuvieron viendo en las fotos, ¿sí? Obviamente es una enfermedad que, así como en el animal, no aparece de un día para el otro. Es lógico pensar que es una enfermedad lenta. Además estamos hablando de un proceso tumoral, de una hiperplasia, de hipertrofia, obviamente que lleva su tiempo, y fíjense el estado del animal, obviamente también lleva su tiempo estar así, ¿sí? El signo más común, ese porcentaje que ven ahí del 85 al 95, dice la bibliografía, según, digamos, la aparición de los síntomas. En los casos, digamos, de disfunción de la pars intermedia, el 85 al 95% de los casos tienen hirsutismo, es decir, uno de los signos más constantes de la enfermedad, ¿sí? Que como lo ven en la foto, es generalizado y severo, ¿sí? A pesar, sin importar la temperatura ambiental. Los caballos con la deficiencia, la disfunción de la pars intermedia, están todo el año así, ¿sí? Sin importar la estación. Y obviamente genera una sudoración excesiva que hace que el pelo se aglomere. Después tengo una foto de todo pelo aglomerado que les voy a mostrar. No se conoce bien la causa del hirsutismo en sí, pero por lo menos por lo que pasan las personas, ¿sí? Con Cushing, tiene que ver con el aumento también de la producción de andrógenos, ¿sí? A nivel de las adrenales. Recuerden que las adrenales también producen pequeñitas cantidades de andrógenos, y podría venir por ahí. Y otro tema es que al producirse esta hipertrofia, hiperplasia ahí de la pituitaria, podría haber una compresión por parte de la pituitaria al hipotálamo, ¿sí? Y eso provocaría una desregulación del centro de la termorregulación que está en el hipotálamo, ¿sí? Por otro lado, la pérdida de peso y la atrofia muscular y la distribución anormal de la grasa también es un signo muy constante. También esto es similar a como ocurre en pequeños, los que estuvieron el viernes, ¿sí? El abdomen redondo y pendular, el dorso hundido con lordosis, la pérdida de la musculatura de la grupa, que puede verse, fíjense en la foto, la tuberosidad coxal, que se empieza a ver prominente, ¿sí? Obviamente eso, como ustedes saben, es la acción del cortisol, ¿sí? En la movilización de la grasa, ¿sí? La generación de lipólisis y el catabolismo proteico que genera a nivel de los músculos principalmente, ¿sí? Ya yo me meto más porque me gusta, pero es muy característico al nivel del músculo de las fibras tipo 2, ¿sí? Que son fibras muy voluminosas, entonces es notorio cuando comienza el catabolismo en esas fibras, ¿sí? Es muy común la distribución de la grasa, como ustedes ven, a nivel supraorbital. Eso es bastante común de Cushing, acuérdenselo, porque después vamos a ver un diferencial, ¿sí? También a nivel de la base de la cola aparece la grasa,
¿sí? En la región del cuello, ¿sí? Por ahí este caso no es el más notorio, pero son lugares donde se suelen acumular la grasa. En la cruz, ¿sí? En la zona de la cruz. Ni hablar en el interior, en el aumento. Ahí más cerca se ve la acumulación de la grasa supraorbitaria, ¿sí? Y por encima a nivel de la cola, también fea la foto, después tengo más, describe como que se hace un depósito como en forma de corazón, como que hace de esta forma, ¿sí? Es bastante característico. Siguiendo con los síntomas, ¿sí? También tenemos letargia. La letargia por ahí es bastante común, un 80% dice la bibliografía, y esto se da por la producción, vieron que antes les nombré de los péptidos activos que también se producían. Bueno, uno de ellos es la beta-endorfina, ¿sí? Y la beta-endorfina, cuando aumenta su concentración tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo, genera esto, ¿sí? Mayor docilidad y menor sensibilidad al dolor, también cierta narcolepsia, el caballo está tranquilo, queda parado, y uno va y realiza una inyección y en la vena o lo que sea y no le da bolilla, está ahí como dice, letárgico, ¿no es cierto? Polidipsia y poliuria, como también sucede en los pequeños, ¿no es cierto? Eh, un caballo normalmente bebe 30 litros, supongamos, un caballo a campo, obviamente hay un montón de variaciones según la temperatura, la humedad, el ejercicio, lo que sea, pero pongamos de promedio unos 30 litros y orina unos días 15 litros y pasa a beber un animal con disfunción de la pars intermedia unos 60 litros y orina unos 25 litros, ¿sí? Aproximadamente. La poliuria en estos casos, obviamente hay distintas causas, están descritas. Puede ser por el agrandamiento de esa pars intermedia que dijimos que comprime la pars nerviosa y hay una disminución de la secreción de antidiurética, de ADH, ¿sí? Otra causa es la hipercortisolemia, que puede como no puede estar, como dijimos antes, el aumento del cortisol, pero en caso que esté hay un aumento del filtrado glomerular. Y el último, como nombró Sandra el viernes, ¿no es cierto? La hiperglucemia, dada por la insulinoresistencia que generan los corticoides, que produce una diuresis osmótica, ¿sí? Otro signo bastante común es la infosura o la minitis. Hay muchas causas de la minitis, la disfunción de la pars intermedia es una. Eh, Vamos a ver obviamente el dolor con la pinza de tentar. No me quiero meter mucho en este tema porque es de patología quirúrgica y para que no sea tan larga la clase, porque si entramos en cada tema se va a hacer muy largo. ¿Sí? Recuerden, el caballo va a caminar como pisando huevos, no se quiere mover, puede pasar mucho tiempo echado por eso, porque tiene dolor a nivel de los cascos, y es bastante característico. Ay, no le puse. Ah, sí. Eh, el crecimiento anormal del casco de un animal que presenta rotación de la tercer falange por infosura, por la minitis, ¿sí? Fíjense los cascos, ¿ven? Cómo crece, se llaman en anillos concéntricos, ¿sí? Crece más a nivel de los talones, sería en los extremos, que a nivel de las pinzas, que crece menos y produce este tipo de crecimiento, y provoca esto, que comúnmente el animal esté echado la mayor cantidad de su tiempo por el dolor que presenta. Eh, Otra cosa que es difícil, antes de criticar al propietario de este animal, por no haberle hecho un poco desvasado, es que es bastante complicado hacerlo cuando los animales presentan infosura porque es difícil levantarle el miembro, ¿sí? Porque no, se rehúsan a levantarlo porque les duele un montón, ¿sí? Entonces suelen estar así los vasos largos y los propietarios. Otra cosa que ven acá, fíjense a nivel del codo, ¿sí? El abultamiento eso es indicativo del decúbito prolongado, ¿sí? El roce, que probablemente genera bursitis, esa bursitis justa esa de la foto se denomina codillera, ¿sí?
No sé, algunos si ya cursó quirúrgica, ahí ya lo han estudiado. Voy despacio, no me quiero olvidar de decirles nada. Acá hay más crecimientos. Esto se llama crecimiento en zapato chino, ¿sí? Lo mismo que esto. Y se da, por eso puse la plaquita esta. Como saben, esto es una radiografía lateromedial de la tercera falange, en la cual hay una rotación. Esta línea de la tercera falange debería ser paralela a esta línea de la muralla, ¿sí? Al producirse la infosura, se produce para que me entiendan, un despegue de las láminas del corión con el estrato córneo, ¿sí? Se suelta la falange y el tendón del flexor digital profundo, que tiene muchísima fuerza, hace rotar la falange así para atrás. Se produce una lesión acá a nivel del corión perióplico y el casco empieza a crecer de esta manera, ¿sí? Falta crecimiento a nivel de las pinzas y produce esos seños característicos, ¿sí? Y que con el tiempo se produce el zapato chino. Ahí se mide el grado de rotación que nos da una idea del pronóstico de esa infosura, ¿sí? Es por eso que medimos el grado ahí. Bueno, y Pablo, por último, sí, perdón, una pregunta antes de sí, que avances. buenísimo, perdón. La infosura se debe al sinergismo que hay entre el cortisol y la norepinefrina o la epinefrina? En ¿O este bien se... caso, O la se no, La perdón. infosura, Bien, bien. digamos, en este caso está muy bien la pregunta. Eh, es probable que no se sabe del todo, pero es probable que como ustedes saben, el cortisol, digamos, genera cierta resistencia a la insulina, ¿sí? Que la insulina no puede ejercer su acción. Eh, por ende, el páncreas de alguna forma intenta compensar esa falta de acción secretando más insulina, ¿sí? Esa es una resistencia a la insulina compensada, digamos, ¿sí? Eh, a su vez la insulina, para que entiendan, tiene una acción vasorreguladora, ¿sí? En la cual puede producir vasodilatación por el aumento del óxido nítrico y vasoconstricción por medio de la endotelina. Y va jugando ahí, regulando a través de esos dos. Cuando hay resistencia a la insulina, la vía del óxido nítrico, que es la vasodilatadora, deja de funcionar y se produce solo la vía vasoconstrictora. Al haber vasoconstricción, es una de las posibles causas hipotéticas del desarrollo de infosura en casos de disfunción de la pars intermedia, ¿sí? Ah, perfecto. Hay daño en glicocálic, ¿no? Sí, supongo que sí. No Bien. te lo aseguro. Gracias, Pablo. No sé si lo dije muy rápido o no. No, no, se entendió perfecto, sí. Perfecto, sí. Em, También puede venir, o puede ser que sea las dos teorías, o alguna otra teoría que no se sepa, por parte de una inflamación generalizada en este estado anormal que tiene el animal, en la cual hay mediadores de la inflamación que llegan al casco y por la vasculatura que tiene el casco producen trombos y producen también isquemia de las laminillas. Esa sería otra hipótesis. Tal vez sean las dos, quién sabe, ¿no? Pablo, perdón, Sí, en el caballo el cortisol en exceso también es hipertensor y trombogénico, como lo sí, es en canino. sí, sí. Así Claro, es. en el Cushing en pequeños hay una tendencia a la formación de trombos, principalmente en el gato está más descripta porque es una especie más de mayor riesgo para eso, ¿no? Pero está descripta. Exacto. Bien, y por último, de signos, obviamente también como pasa en todas las especies o en cualquier especie que hagamos tratamientos con corticoides prolongados, vamos a tener por el efecto inmunosupresor infecciones secundarias persistentes, comúnmente aparecen sinusitis, conjuntivitis, ¿sí? Las dermatitis, los dermatofilosis que se aprovechan del estado inmunosuprimido, neumonías, como todos saben, ¿sí? Eh, y otros signos, por ahí menos frecuentes, pero que ocurren a nivel central por la compresión de este adenoma que se está produciendo, de este adenoma que tenemos en la pituitaria,
que puede, por ejemplo, comprimir el quiasma óptico y generar ceguera, ¿sí? Eh, distintos problemas neurológicos, bueno, depende para dónde comprima el tumor, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero bueno, son signos más raros. Sí, viste que en pequeño está descrito, en realidad la enfermedad de Cushing, la que describió Cushing era el microadenoma, Exacto. no pasa el espacio que se denomina el espacio celar de la Ujú. cinta turca, mientras que el macroadenoma, menos frecuente, pasa ese espacio, esa línea celar y produce también, puede llegar a acompañar signos nerviosos también. Exacto. Sí, si alguien no entendió algo, yo no tengo drama de volver y explicar lo que sea para así aprovechar la clase. Y Gracias, Pablo. el diferencial es el síndrome metabólico equino, que es la otra patología bueno, si después cuando terminemos esta, si tienen ganas, un ratito más la desarrollamos. También la preparé. El diagnóstico, como les dijo Sandra el viernes, no es sí o sí con la historia, la clínica y la bioquímica compatible. Si no hay eso, a mí no me interesa ningún resultado de ninguna prueba adicional o complementaria, ¿sí? Yo tengo que tener la historia, la clínica, todos los signos, que tengo un montón de signos que recién describimos, no es una enfermedad subclínica que digo, bueno, tengo que recurrir a un examen complementario porque si no, no estoy seguro si la tiene. No, tengo un montón de signos a la vista, tengo la historia del propietario que me ayuda a evaluarlo, la cronicidad del cuadro y demás, que me pueden decir, esto es casi seguro que es un Cushing, voy a ver si hago una prueba adicional y ahí lo termino de confirmar. Pero si no la tengo, no me importan las pruebas, ¿sí? Lo mismo que le dijo Sandra. Eh, Además hay otro problema que también pasa en pequeños, que ninguna prueba complementaria, ninguna prueba adicional es altamente sensible y específica como para apoyarme en eso, ¿sí? Por ahí sí, si habría una prueba que yo haría y me da positivo y estoy seguro que es así, tal vez sea distinto, pero no es el caso. Entonces me tengo que basar en la anamnesis, los signos y la bioquímica, ¿sí? Que en este caso vamos a tener anemia, vamos a tener un leucograma de estrés, que puede estar modificado por una infección secundaria que recién nombramos, ¿sí? Una neumonía, una sinusitis, ¿sí? Entonces ahí nos puede cambiar un poco el leucograma. Obviamente, como nombramos, la resistencia a la insulina puede generar, si bien es compensada, pero puede haber hiperglucemia, o por lo menos estar dentro de los valores, en el extremo más alto dentro de los valores normales. Hiperinsulinemia, ¿sí? Y bueno, por la acción de los corticoides sobre los lípidos, hiperlipemia y aumento de las enzimas hepáticas, y glucosuria, como nombramos antes, como causa de poliuria, ¿sí? Obviamente, me olvidé en decirles antes, en poliuria polidipsia, esa poliuria lleva a la polidipsia posterior, ¿sí? Está claro. De las pruebas adicionales, por ahí la más utilizada y la que es un poquito más confiable es la prueba de supresión con dexametasona, que también existe en pequeños, en la cual primero tomamos una muestra de sangre del cortisol basal, ¿sí? Que eso ya por ahí ya empieza a generar errores porque el cortisol tiene sus variaciones durante el día y demás. Eh, Después se inyecta intramuscular en la tabla, bueno, no importa la dosis, 0,04 miligramos por kilo, y a las 19 horas, ¿sí? Se vuelve a tomar una muestra de sangre para establecer el cortisol. La prueba obviamente se basa en que de alguna forma intentamos administrar un corticoide para generar la retroalimentación negativa, el feedback negativo, e intentar, digamos, que baje el cortisol, ¿sí? Eh, entonces, si no le dio mucha, para que me entiendan, si no le dio mucha bolilla a ese corticoide que administramos, el cortisol va a seguir alto, entonces esa prueba sería positiva. Y si logra descender, ¿sí? Si hizo la retroalimentación, podríamos decir que es negativo.
Pero como les dije antes, y como le dijo Sandra el viernes, son todas pruebas poco sensibles y poco específicas con una alta tasa de error, ¿sí? Otra prueba es la relación de de cortisol, creatinina en orina. Eso tiene que ver con lo que les decía antes del cortisol, con sus variaciones durante el día. Es por eso que se liberan pulso. Entonces usamos otro parámetro, en este caso la creatina, para tener un parámetro de referencia, ¿no es cierto? Es una prueba bastante engorrosa porque hay que tomar las orinas de todo un día, y fíjense, en equino hay que estar ahí todo el día ahí en el box y atento. Y sí es una prueba sensible, muy sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que si da bien, descartamos que haya una disfunción de la parte intermedia, pero si nos da mal, no confirmamos la patología, ¿eh? No es una prueba para nada específica, ¿sí? Bueno, también tenemos la concentración basal de cortisol. Como dijimos, es muy variable la concentración de cortisol durante el día, más aún durante la mañana. Y la otra cosa que dijimos al principio, que por eso mismo no se llama Cushing, es que la hipercortisolemia no es un hallazgo constante en la disfunción de la parte intermedia, ¿sí? Entonces de nada sirve medir el cortisol. En pequeño ya tiene error, imagínense en equino que la hipercortisolemia no es un hallazgo común, ¿sí? Y bueno, la ACTH, que directamente se hicieron un montón de estudios y se estimulaba con ACTH esperando una respuesta de estímulo exagerado, pero no hubo resultados consistentes en ese estudio, ¿sí? Por ahí mi pensamiento puede ser el rol de esos péptidos activos que nombramos al principio, que tal vez jugarían una acción de estímulo también a nivel del adrenal, y que la ACTH no sea tan importante como nosotros pensamos, que está descrito en un paper, por eso lo comento. Bueno, y por último, como tratamiento, ¿sí? Obviamente lo más importante es el paliativo, ¿sí? La alimentación adecuada, con bajos niveles de carbohidratos no estructurales, desparasitar al animal, los cuidados dentales, ¿sí? Las puntas de muela y demás, que todos son puertas a infecciones, ¿sí? Obviamente el desvasado de los cascos, que como le dije no es tan sencillo porque presenta dolor, y por ahí los herreros y los propietarios reniegan mucho para hacerlo, ¿sí? Se puede realizar la tricotomía, ¿sí? Digamos, cortarle el piel para evitar la hiperhidrosis y demás. Se pueden hacer baños con antisépticos, con shampoo, acompañarlo en toda esa sintomatología que él presenta. Y medicamentoso, que en realidad también es paliativo, porque no es que con los medicamentos lo vamos a curar. Pero bueno, tenemos el Pergolid, que como dijimos, la patogenia de la enfermedad, ¿cuál era? Que perdíamos esa inhibición por parte de la dopamina, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Le damos dopamina, ¿sí? No tiene mucha vuelta. Un agonista dopaminérgico, ¿sí? Y es de uso humano, bastante difícil de conseguir, lo mismo que la ciproheptadina, que así como la dopamina actúa como inhibidor ahí de la pars intermedia, la serotonina actúa estimulando. Entonces, de alguna forma ponemos un antagonista para que no haya estímulo. Y el trilostano y el ketoconazol, que también se utilizan en pequeños, ahí Alejandro me va a corregir, pero me parece que sí, Es, usan. inhibirían la síntesis de los corticoides. También el ketoconazol ocuparía los receptores de los corticoides, así que no solo disminuye la producción, sino no los deja actuar. No sé si el ketoconazol tanto, pero el resto son medicamentos difíciles de conseguir, de uso humano,
que tienen recetas complicadas, por lo menos la ciproheptadina. Yo sé que hay un propietario que tenía un caso y me decía que se tenía que hacer un lío de recetario y qué sé yo para comprarla, y además de que son de por vida, ¿sí? Entonces es bastante complicado un tratamiento medicamentoso de estos casos. Sí, el ketoconazol se consigue, dentro de todo Sí, es un antipsicótico frecuente. claro. El tema es que después, creo que después de los 30 días hay que chequear el hígado porque son tóxicos Ah, hepáticos, sí, 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 ajá. hay que chequear. Y en pequeños no en todos los casos funciona, por eso a veces hasta algunos hacen combinaciones de drogas. Yo no me acuerdo si es el trilostano que no sé si se consigue en Argentina. Hay una de las drogas que hace un tiempo, Me parece que el mitotan, que es claro, el que genera necrosis del adrenal y qué sé yo. exactamente, sí, que Ujú. si te pasás, podés producir un Addison. Sí, exacto. Sí, el mitotan. Que por ahí en este caso no está, porque eso sería cuando el Cushing viene de la adrenal propiamente, ¿no es cierto? Propiamente dicha, no de arriba, digamos, Claro, correcto. como en este caso. En estos animales, Pablo, la melanina está por Sí, doquier. mela- Deposita en muchos tejidos la melanina. no, por lo menos. Es cierto, dentro de esos péptidos activos está no se los nombré para no hacer tan complicada la clase, pero uno de esos péptidos activos, además de la beta-endorfina, otro es el estimulante de las células, no me acuerdo cómo es, melanítica ahí, Los pero melanocitos. melanocitos sí, pero no es un signo común. No sé si me preguntabas por ese lado. Sí, eso, porque yo pensaba por ahí si hacemos Sí, una exacto. necropsia, ver la tinción y poder Sí, hacer los podría diferenciales. ser, es cierto, pero no, por lo menos no está. Tal vez justo ese no aumenta su secreción tanto. Y bueno, ahora al revés, sí, visto la teoría, vamos a ver el caso clínico. Que bueno, no tengo muchas fotos, así que un poco la usé para la parte teórica, porque no hay muchos casos, ni yo ni nadie tiene muchos casos, porque como les comenté, si bien es de las endocrinopatías más comunes, pasa que son en equinos adultos, que por ahí no hay tantos, son de vida más corta. Fíjense, por ejemplo, este caso es una yegua de 20 años de edad, mestiza, que se utiliza para caminatas. El propietario hace la consulta a finales de marzo de 2020 porque observó que la yegua no mudaba el manto piloso durante los meses de verano, ¿sí? Ya en los últimos meses se desplazaba con mucha dificultad y presentaba una claudicación, una cojera. Como les comenté, permanecen mucho tiempo recostados, es común por eso ver las bursitis y por ahí las escaras de estar tiempo acostado. Y ya al final, que generalmente es cuando te llaman, ya cuando no se mueven, no se paran más, ahí te llaman a que le salves la vida, ¿sí? Y el hirsutismo ya había empezado hace finales de 2019. Generalmente empieza a nivel de los miembros, está escrito. Eh, las claudicaciones desmejoró el estado nutricional, pero mantienen el apetito, ¿sí? Por ahí tiene que ver un poco con la resistencia a la insulina. Aumentó el consumo de agua y orinaba con mayor frecuencia y tenía enfermedades respiratorias. El propietario escribía que era común verla con moco y con secreciones nasales. Eh, Así que bueno, básicamente tenía un cartel esta de Cushing. Resulta Ah, llamativo, perdón Pablo, resulta sí, llamativo que el propietario haya solicitado la consulta profesional por el manto y no por las sí, claudicaciones. sí, es cierto, es cierto. Es que con las claudicaciones como que ya están más acostumbrados y dicen, debe haber pisado algo o tiene una piedra en la suela o lo desvasaron y quedó muy,
sensible, ¿viste? Siempre le buscan la vuelta a las claudicaciones, pero ya el manto ya es otra cosa, ya le llama la atención. Acá la foto de la melena, cómo se pega todo el pelo, ¿sí? La sudoración que se aglomera. El hirsutismo a pesar del calor, de la alta temperatura, la distribución anormal. Bueno, todo lo que fuimos hablando tenía absolutamente todos los signos: dolor con la pinza dental en el casco, el crecimiento anormal, como vemos acá, y la resistencia. Por ahí en clínica aquí no van a escuchar que dicen la reluctancia a moverse. Bueno, se realiza el test de la supresión convexa. Entonces, Perdón, Pablo. sí, Perdón, Pablo. ¿Puedes volver a la imagen que me llamó la atención los párpados? Me llamaron la sí, atención los párpados. ¿Es grasa? sí, exacto. Ujú. Eh, Como si le hubieran hecho, Impresiona. como le hubieran hecho Botox. Sí. Ujú. Y se hizo el test que nombramos antes, ¿sí? Bueno, acá más metido en el caso, en la cual se tomó la muestra a las 4 y a las 6 de la tarde, con heparina, para ver el cortisol basal. Se da la dexametasona y a las 19 horas se toma de nuevo la muestra. Bueno, el valor previo ya era elevado, lo cual es bastante significativo, pero no me tengo que quedar con el cortisol, como dijimos, circulante, porque es bastante que se liberan pulso y demás, puede estar más alto y más bajo durante el día. Sin embargo, después la dexametasona no descendió tanto como debería descender, ¿sí? Entonces podríamos decir que fue una prueba positiva, ¿sí? Y como dijimos antes, siempre en base a la historia, los signos clínicos, y en este caso que se hicieron las pruebas complementarias, se llegó al diagnóstico de la disfunción de la pars intermedia, ¿sí? ¿Cuáles son las dosis máximas que podemos utilizar de DEXA, Pablo? Si por ahí Eh, tenemos una glándula refractaria a esa dosis que utilizas. yo más de 10, son 10, Alejandro, corregime, me parece que son 10 miligramos. Comete un error muy grave que es dosificar en centímetros y dejarle de prestar atención a las dosis. Claro, Ujú. yo creo como dexametasona, las dosis de shock, creo, si mal no recuerdo, son de 5 miligramos kilo, ¿viste? 5 miligramos, sí. Me 5 miligramos. parece, Sí, sí, sí. la de 10 me parece mucho. Pero shock, Ujú. pues, no es lo habitual, ¿no? Sí, Está, sí. está discutido, muy dividido si sirve o no sirve. Bien, y después eso era, Cushing era el tema principal, y aparte tenemos el síndrome metabólico, que es por ahí el diferencial más importante. De hecho, la mayoría de los profesionales hoy en día todavía se confunden o creen que Cushing es lo mismo que síndrome metabólico. No sé si Alejandro, si quiere que lo demos o no. Sí, dale, así, no sé de los chicos, pero Bárbaro. me parece bien porque tiene que ver y Sí, sí, sí. un poco un intermedio creo que entre lo que dimos de cetosis y diabetes, Ujú. ¿no? Sí, claro, exacto. Y cuando hablé con Alejandro, que me pidió por la clase, le dije estaría bueno dar después de esos temas, eh, para ya tener más claro y que sea más sencillo, ¿sí? Y bueno, entonces el diferencial es el síndrome metabólico equino, que es un desorden también metabólico y endocrino, que se caracteriza por obesidad, que es podríamos decir, la chispa, ¿no? Que es el factor de riesgo más importante, la resistencia a la insulina, que es el centro de esta patofisiología, y la laminitis como resultado, laminitis o infosura, ¿sí? Como resultado clínico, que no siempre está, pero sí, sí, lo que está siempre es la predisposición a padecerla, muchas veces está presente. Sí, es cierto, y que por eso hay tanta confusión en los profesionales por ahí más grandes,
que es de muy reciente definición. La mayoría de los artículos y demás son nuevos, por lo menos son del 2010, estoy hablando, es muy, muy reciente y es de bastante difícil diagnóstico. De hecho, si lo ven en el RID, que es el libro de Medicina Interna Equina, todavía lo nombra como síndrome de Cushing periférico y habla un parrafito muy, muy pequeñito. ¿Sí? Como que nada, está ahí, no se sabía bien qué era porque no había problema a nivel de la hipófisis, pero algo había similar al Cushing, pero no, y lo pusieron así. Bueno, la resistencia a la insulina en el bovino, hace muy poco tiempo también que se está hablando de eso, ¿no? Sí, sí. Em, Como factores predisponentes, tenemos como una mesa de tres patas, en la cual tenemos la genética, ¿sí? No quiere decir que las razas que no nombremos acá no puedan tener síndrome metabólico, sino que estas razas son por ahí las que más frecuentes se observaron, como los pura raza español, este primero que hay acá, los árabes, como este, algunas razas de pony, ¿sí? Que por su genética, ¿sí? Tal como ocurre en ciertas personas, hay personas que logran absorber alimentos de una mejor forma y a estos equinos se le denomina easy keeper, que la traducción directa sería fácil guardadores o algo así, como que logran almacenar fácilmente energía. A eso se le suma la alimentación, sobre todo de carbohidratos no estructurales, obviamente, como almidón, ¿sí? Gran cantidad de avena, de concentrados, azúcares simples, fructanos, obviamente todos alimentos de alta energía, y obviamente el ejercicio insuficiente que está acompañado a la estabulación. También la edad, que a diferencia como vimos en la disfunción de la parsa intermedia que se daba en animales bien adultos, mayor a 15 años, acá se da una diferencia importante a tener en cuenta cuando tengan un caso que están en duda de Cushing y síndrome metabólico, puede ser la edad que los ayude, entre 5 y 15 años, lo cual yo pensándolo es algo un poco lógico, ¿no es cierto? Es como una persona, es más difícil, no digo que no haya, pero es más difícil ver un chico o un anciano obeso, ¿sí? Por ahí la obesidad está en el medio. Si se le suma eso a la falta de ejercicio, al exceso de alimentación y a la genética, obviamente son todos factores predisponentes al factor más importante que desencadena la enfermedad, que es la obesidad, ¿sí? Que la podemos definir como el acúmulo excesivo de grasa en el tejido adiposo por un exceso de energía superior al que necesita, ¿sí? Según los requerimientos. Como saben, la función del tejido adiposo es almacén de energía, termogénesis, bueno, también está escrito de sostén, pero la que me interesa resaltar acá son las funciones endocrinas del tejido adiposo, que muchas veces nos olvidamos que tienen una función endocrina esos adipocitos, en la cual liberan adipoquina y citoquinas, ¿sí? Algunas de ellas son la leptina, la grelina, y citoquina es el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la 6, ¿sí? Que van en proporción, obviamente, si son secretadas por el tejido adiposo, con la cantidad de tejido adiposo que hay en el organismo, es decir, más grasa, más nivel de esta adipoquina y citoquinas, que son muy importantes en el control de la glucemia, alteran todo esto, el control de la glucemia, la función cardiovascular, y además, como saben, las citoquinas desarrollan un estado inflamatorio, proinflamatorio generalizado, ¿sí? Entonces, toda esta es como les dije antes, es la chispa que desencadena, que desencadena esta patología. El segundo punto, ¿se acuerdan? Era la resistencia a la insulina. Teníamos 3 puntos: obesidad, la resistencia a la insulina y la laminitis o infosura. La resistencia a la insulina se define como la situación en la que los tejidos pierden la sensibilidad
a la insulina circundante, entonces no pueden captar la glucosa, como saben la acción que tiene la insulina. Generalmente en el síndrome metabólico es compensada, es decir, que el páncreas logra compensar esa falta de sensibilidad a la insulina secretando más insulina, ¿sí? Es por eso que vamos a tener hiperinsulinemia y normoglucemia, ¿sí? Aumentando la insulina logra meter esa glucosa adentro de la célula. Más o menos como cuando tienen la bici pinchadita, que le van agregando aire para poder seguir usándola. Algunos factores que sí, para que tengan en cuenta para evitar esa resistencia a la insulina. Factores que favorecen la sensibilidad a la insulina. La actividad física está totalmente demostrado que la realización de la actividad física aumenta la captación de glucosa, principalmente por el músculo esquelético. Bueno, obviamente por ahí algunos lípidos favorecen, y bueno, el cromo, y obviamente no hay nada que aprender o que escuchar de memoria acá. Los factores que no favorecen a la sensibilidad a la insulina o que favorecen a la resistencia a la insulina son la obesidad, el ayuno prolongado, ¿sí? Eso que siempre dicen los nutricionistas de evitar comer pocas veces al día, sino que hacerlo de manera repetida. Las dietas ricas en azúcar, en carbohidratos no estructurales, los corticoides, la edad, a medida que aumenta la edad, es menor la sensibilidad a la insulina y la gestación, ¿sí? Esta resistencia a la insulina también aumenta la síntesis de glucosa hepática, ¿sí? Hay un aumento de la gluconeogénesis, que también hay un aumento de la lipólisis, por eso aumentan los ácidos grasos libres circulantes, que llegan al hígado, se acumulan e incrementan la secreción de lipoproteína de baja densidad. Y también el hígado busca de alguna forma ayudar al páncreas evitando la degradación de esa insulina. El páncreas está a full produciendo insulina para compensar esa resistencia que hay, y el hígado de alguna forma lo ayuda disminuyendo la degradación de la insulina. Y bueno, todo esto que les nombré, entonces va a generar un estado de hiperinsulinemia, hiperglucemia y hipertrigliceridemia, ¿sí? Aumentan los triglicéridos en sangre. No solo es la insulina, eso es lo que le quería aclarar. De nuevo la laminitis, que no me voy a meter porque es un tema de patología quirúrgica para que no se haga muy largo. Fíjense cómo se ve bien acá la rotación de la tercer falange en la radiografía. Y en esta es un equino que tuvimos en el hospital con infusura y que bueno, terminó en la sala de necropsia. Fíjense cómo la parte solar de la tercer falange, cómo intenta ya empujar la suela del casco, está totalmente rotada. Fíjense en esta lateral cómo ya intenta salir de abajo por la gran rotación que generó. ¿Sí? No me interesa tanto que sepan ahora para patología interna, para patología médica la laminitis, pero sí entender cómo el síndrome metabólico equino puede producir laminitis. Este autor que escribió mucho, hay muchos papers de sobre síndrome metabólico, dice que puede ser por estas tres causas. Una de ellas es por la sobrecarga mecánica en las laminillas, los animales obesos. No, él no es que dice que, digamos que por ser obeso va a desarrollar infosura, sino que sí logró demostrar que los animales obesos con infosura tienen un peor pronóstico. Eso sí lo demostró. También otra causa es la inflamación, esto es lo que preguntó por ahí Fernando antes. Como dijimos, ese aumento de citoquinas proinflamatorias que van a llegar al casco, que van a producir trombosis, pueden tener que ver con el cuadro de infosura. Y lo que le expliqué antes a Fernando, la hiperinsulinemia y la resistencia a la insulina, lo de las propiedades vasorreguladoras de la insulina, que por un lado estimulan el óxido nítrico con vasodilatación y por el otro lado la vasoconstricción de las endotelinas, ¿sí? Cuando hay resistencia a la insulina, esa acción del óxido nítrico se pierde, por lo tanto solo queda la vasoconstricción
que es una de las causas que podría estar generando la laminitis. Se había descrito antes, y se lo pongo porque está en el Bradford Smith, ahí donde dice la glucosa es esencial para la supervivencia de las células del casco, de los queratinocitos, y se lo puse acá con un signo de interrogación, porque hace muy poquito, creo que en el 2018 por ahí, se demostró que si bien es cierto que la glucosa es muy importante para las células del casco, los transportadores que tienen esas células son independientes de insulina. Así que esta teoría de que la insulina no puede actuar, entonces las células del casco se mueren por falta de glucosa, se refutó. ¿Sí? Además, como Perdón, dijimos Pablo, antes, perdón, Pablo, eh, no te escuché. No dependen de no la dependen, insulina. son Ah, independientes bien. de la insulina. Ah, Precisamente esos del casco, ¿no? No sí, todos. sí, los Sí, GLUT2. sí. En realidad creo que hay 4 o 6 GLUT, son Sí, proteínas ujú, transportadoras, sí, y exacto. algunas son sensibles a la insulina y otras no son sensibles. Por eso Exactamente, la es así. sensibilidad de los tejidos varía Sí, sí, mucho. sí, exacto. Por ejemplo, las del músculo, que creo que son las de GLUT4, Son son sensibles. súper Sí, sí, son, el son bien GLUT4 sensibles a la creo que es insulina. el más sensible a la insulina. Exactamente, exactamente. Y por eso en la resistencia a la insulina, como vimos antes, que al músculo no puede incorporar, le afecta mucho esa resistencia a la insulina. Es común que empiece el catabolismo proteico para producir glucosa por parte de las células, ¿sí? Entonces, por eso que los animales con resistencia a insulina rápidamente entran en ese estado de pérdida de peso y de masa muscular. Eh, bueno, no me Sí, acuerdo qué sí, estaba diciendo. a pesar de que la resistencia a la insulina, acá vos estás diciendo síndrome metabólico, pero es un estado catabólico, por otro lado, Exacto, la insulina no puede actuar, que es la hormona más anabólica que hay en el organismo. exactamente, exactamente. Eh, por otro lado, y esta la puse un poquito más abajo a propósito, porque está descrito, pero no por este autor acá, 10, por eso la puse aparte. El tema de la alimentación está en un paper que los carbohidratos no estructurales, como por ejemplo acá de los azúcares, los concentrados, o por ejemplo de un ryegrass como este, que están en altas concentraciones de carbohidratos no estructurales, incrementan mucho la actividad de la metaloproteinasa, que los que cursaron patología quirúrgica saben que es una enzima que a nivel del casco interviene en la formación y en el crecimiento de este, y al verse alterada es una de las causas de las teorías que llevan a la linfosura. Y también, tal como pasa con la insulina, genera un incremento de esa endotelina 1, que es vasoconstrictora. ¿Sí? Ahí la foto que pusiste del azúcar me hace acordar. Ujú. Vivía en el campo, mi abuela venía de Buenos Aires y se traía, en ese momento era común el azúcar en cuadradito. Sí, el terrón de azúcar todavía se usan los chicos que hacen equitación, por ahí que son más chiquitos. Ajá, todavía viene, sí, porque Ujú. casi desapareció, pero en algunos lugares todavía hay. Y mi abuela llegaba al campo y un caballo que teníamos, se venía corriendo porque ya sabía que le traía el azúcar. Bueno, le estaba desencadenando un síndrome metabólico. Y no tengo duda. Estoy hablando de la década del 70, así que hace 50 años, Pablo. Pablo, ¿ese Sí, incremento en la actividad de la metaloproteinasa solo se da en casco o también en articulaciones? Por ahí pienso en cartílago. sí, la verdad que no lo sé. No te lo sé responder. No sé la acción de la metaloproteinasa en cartílago, pero sí en el casco es muy importante. Yo no te quiero mentir, pero vieron que la infosura tiene varias teorías según los ingleses, los escoceses, los australianos. Me parece que es la teoría de los australianos, esta de las metaloproteinasas. Eh, Ah, bueno, y y otra otro. cosa,
Sí, Perdón, Pablo. Y otra sí, cosa que sí, te quería preguntar, parece un contrasentido, ¿no? A simple vista. sí, Que los altos niveles de insulina por ahí garanticen niveles normales de glucemia, sí. pero eso no contribuiría también a la lipogénesis, esos niveles altos de insulina, justamente lo que queremos desterrar del animal, que sería el exceso de tejido adiposo. A la, sí, puede ser a la lipogénesis a nivel hepático, como dijimos antes, que produce esa resistencia, lleva a la lipólisis, que aumenta los ácidos grasos libres circulantes, que van al hígado y ahí se acumulan, pero a su vez es un poco complicado porque después incrementan las lipoproteínas de baja densidad. Entonces es un poquito que se enrieda y si por algún lado hace lipogénesis, no se me va a corregir más Alejandro que lo tiene más claro por la cetosis de las vacas y demás. Y por el otro lado lleva un incremento de las lipoproteínas de baja densidad, pero Sí, es probable. Yo creo que es muy complejo el tema, porque lo que sí, he estudiado con la insulina es la parte de hidrato de carbono, pero como decimos Fernando, tiene injerencia sobre lípidos y proteínas. Obviamente que acá, al ser un tema de competición, por eso el organismo reacciona aumentando la insulina, es probable que esté alterando por otro lado lo otro. Pero seguramente, no sé si está tan estudiado, no sé decirte, pero sí, sí. seguramente Sí, algo altera, ninguna duda. sí, también pensaba en el potasio. ¿Qué niveles de potasemia tendrán estos animales? Es probable, lo que pasa que si la función renal y la aldosterona están bien, lo debe compensar por algún lado. Bien, bueno, y como estuvimos hablando recién de este aumento de los ácidos grasos, que los nombré que generan también hipertrigliceridemia, ya como factores aparte, las tres factores más importantes, como dijimos, la obesidad, la resistencia a la insulina y la laminitis, ¿sí? Eh, Esto se le podrían agregar la hipertensión arterial que también estuvimos hablando y que también habló Sandra. Obviamente estos trastornos endocrinos siempre alteran el ciclo reproductivo de la yegua. Una yegua, cualquier cosa que pasa por cerca, ya le altera el ciclo reproductivo. Y OCD, que es la osteocondritis disecante, ahí les puse una radiografía de un tarso, sería para que está más perdido en anatomía, sería nuestro tobillo, esta es la tibia, ¿sí? El calcáneo, el astrágalo, el metatarso, y fíjense, la manchita blanca que ven ahí, ese es una osteocondritis bastante común en los equinos de la cresta intermedia de la tibia, ¿sí? Esta es una imagen oblicua del tarso, para poder observar bien esa osteocondritis disecante, es un trastorno en el crecimiento, en el desarrollo del cartílago de crecimiento, digamos, ¿sí? Eh, entonces, resumiendo, como dijimos, la alimentación excesiva con la falta de ejercicio sumado a la genética, como nombramos antes, como una mesa de tres patas, digamos, una silla de tres patas, porque puedo tener una alimentación excesiva con falta de ejercicio, pero si me falta la genética no voy a tener. Hay gente que come 100 gramos de chocolate y engorda 1 kilo, y hay gente que come 1 kilo de chocolate y no engorda ni 100 gramos. Eh, bueno, llevan a la obesidad, si tenemos los tres, que como dijimos producen esas citoquinas y esas adipoquinas que desencadenan esta resistencia a la insulina, pero a su vez la obesidad puede tener que ver con esas tres teorías que nombramos en el desarrollo de la laminitis, y lo mismo que la insulina a través de la endotelina, ¿sí? O de la disminución de la función del óxido nítrico.
y también la resistencia que lleva el síndrome metabólico, pero bueno, un cuadrito para ver cómo todo está enganchado, se va dando todo junto, ¿sí? Cuando se empiezan a desencadenar. Tal vez, a su vez, lo que le quería, ahí está esta flecha, obviamente que un animal con laminitis que nombramos antes tiende a quedarse más quieto, a quedar más acostado, entonces lleva a una mayor obesidad por falta de ejercicio, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, los signos clínicos, y ya que obviamente tienen que ver con el diagnóstico a través de estos signos, fundamental, como pasaba en la disfunción de la parsa intermedia, es una buena historia, ¿sí? Ya sabemos las razas más predisponentes, a qué edad se da, entonces consultamos en la anamnesis las características del manejo, el hábitat donde está, si está encerrado, ¿sí? A box o no, la alimentación, cuánta actividad realiza durante el día o si no realiza, cómo fue aumentando ese peso, la historia de claudicación y demás, todo lo que fuimos nombrando que habría que preguntar, ¿sí? La obesidad como signo bastante característico, que no es tan característico en la disfunción de la parsa intermedia, que sí lo que pasaba era una distribución anormal de la grasa, pero no había obesidad. Acá sí tenemos obesidad porque es el factor de riesgo desencadenante. Esta obesidad que la podemos medir de diferentes formas a través de la puntuación de la condición corporal, BCS, que es en inglés Body Condition Score, que, que consiste en observar y palpar los distintos puntos. Acá el dibujito este, ¿sí? Me quedó mal la flecha. Se palpa y se observa acá en la parte superior del cuello, todas las zonas donde se suele acumular, a nivel de la espalda, de la cruz, en el dorso, a nivel de las costillas, y a nivel en la zona ahí de la inserción de la cola, que se produce ese acúmulo de grasa en forma de corazón que les contaba antes en la disfunción de la parsa intermedia. ¿Sí? También otra forma de medirla es la puntuación del cuello obeso, que en inglés es Cresty Nesty Score, Neck Score, y se hace una línea desde la cruz hasta la nuca y se toma el diámetro, digamos, la circunferencia al 25% de esa distancia, el 50, el 75% se toma después una relación, y bueno, ahí si da mayor a 0,7 podría ser eh, como predispuesto a la patología, ¿sí? Obviamente después el más fácil, el cálculo de peso, que se puede hacer con una balanza, hay cintas que miden el tórax para calcular el peso, hay fórmulas. Y también con un ecógrafo se puede medir los depósitos de grasa subcutáneo. Está descrito, nunca lo vi ni lo pude encontrar en un paper, alguno que lo haya hecho, pero bueno, estaba ahí. Otro signo, En bueno. bovino y en cerdo hay forma de medir la grasa, creo que lo utilizan, así que no sé. No, Sí, sí, y me acordé de eso y por eso la puse. Seguramente no debe ser algo de otro mundo, pero se ve que nadie se lo puso a hacer en un equino porque como son más individuales, debe ser, además porque no es un animal de consumo, por ahí no es tan importante y no se desarrolló tanto el método, supongo. che, Más que el método, la supongo que mortadela nos engañan, entonces la mortadela no es de caballo, es de bovino. por ahí las mediciones estándares debe ser lo más difícil de tener. Laminitis como otro signo y parte del diagnóstico. Y bueno, detectar esa resistencia a insulina. Es importante siempre, obviamente, que el animal no presente dolor o estrés que puedan modificar los valores, ¿no es cierto? Eh, Podemos medir parámetros basales, que son los más frecuentes usados porque es lo más fácil de realizar, pero tienen menor fiabilidad, ¿no es cierto? Podemos medir glucosa,
que si vinieron prestando atención me dirían que no tiene tanto sentido porque es una resistencia a insulina compensada, es decir, que es raro que haya hiperglucemia porque hay un aumento de la insulina que logra meter esa glucosa dentro de la célula. Sí, por ahí dice que si bien está dentro de los valores normales, está más cerca del extremo superior, ¿sí? También medimos insulina, que si, bueno, un valor, si da más de 20 es sugestivo, más de 30 indicaría hiperinsulinemia. Y bueno, índices y relaciones entre glucosa e insulina, no quiero entrar en detalle de esto porque va más allá además no tiene sentido que se memoricen eso, ¿sí? Y después podemos hacer pruebas dinámicas, que como, a diferencia de las basales, tienen mayor especificidad, ¿sí? Pero bueno, son un poco más complicadas de realizar, por eso no se hacen comúnmente. Por ejemplo, un test combinado de glucosa e insulina, se toma una muestra de sangre para ver la basal, y después se da un bolo de glucosa al 50% intravenoso, y seguido de otro de insulina, y se tiene que tomar sangre cada 10 minutos por 150 minutos. No es para que se los explico nomás, no para que se lo aprendan, sino para que vean por qué no se hace tan frecuentemente, ¿sí? Porque es un quilombo. Ahí está el gráfico ahí arriba, que va de 0 a 150 el tiempo. Y bueno, se ve como la hiperglucemia que desencadenamos, dándole ese bolo de glucosa al 50%, cómo se va normalizando con el tiempo, que si se normaliza en 30 minutos, podríamos decir que es negativo, y si demora más de 45 minutos, podríamos decir que tenemos una resistencia a la insulina, ¿sí? Y bueno, el test del azúcar oral, que es algo similar, nomás que se da un jarabe de maíz oral, y también se realizan las pruebas y se toma glucemia e insulina en sangre, ¿sí? Estas pruebas en humanos ya se han dejado de usar y se usa la determinación de la hemoglobina glicosilada, que en perros también se puede hacer, y la fructosamina, que en más o en menos alguna determina más o menos el promedio de las glucemias, la historia, digamos, de las glucemias en el organismo. Creo que la hemoglobina glicosilada por 3 semanas antes y la fructosamina 15 días, no me acuerdo bien, varía un poquito. Y se han dejado de hacer estos test complicados y engorrosos que se hacían en humanos, ¿no? Para ver la resistencia. No sé si en equinos si hay algún trabajo, o el trabajo lo diría, pero es muy fácil de hacer la hemoglobina glicosilada, por lo menos. Por lo menos no está, y sinceramente estuve viendo papers muy nuevos, porque como les comentaba al principio, es una patología bien recientemente descrita. También está la leptina, ¿sí? Pero que dice que es muy difícil de medir, ¿sí? La leptina, una de las adipoquinas que nombramos al principio, que se producen en el tejido adiposo. Bueno, habría Bueno, que un interesante, Pablo, para un trabajo, sí, si tiene sí. efecto. Estoy buscando la tesis para la maestría. Acá la determinación de hemoglobina glicosilada y fructosamina en el caballo. Ahí está. A ver si Bárbaro. detectamos Ajá. resistencia a la insulina. Excelente. Em, Como antecedente, entonces, esto es un resumen. Entonces, recuerden siempre la anamnesis, la historia. Caballos muy eficientes metabólicamente, esos que logran almacenar con historial de claudicaciones, de laminitis. La condición corporal, eso que nombrábamos antes, que veíamos en determinados puntos del cuerpo, igual o más de 7,9, el cuello obeso, y la adiposidad regional, el corazón en la base de la cola, en el prepucio, los seños de la laminitis, y bueno, en los análisis, como dijimos, la glucosa que está en los límites superiores. Por ahí, si está muy elevada, puede ser que la resistencia a la insulina se haya vuelto descompensada, ¿sí? Se nos terminó de pinchar la bicicleta, sería el ejemplo que les di.
Y bueno, la insulina y la leptina, que es bastante complicado de medir, sobre todo a campo, ¿sí? Y el tratamiento, siempre primero lo que se intenta hacer es cambiar todos esos factores predisponentes que nos llevan a la patología, el manejo de la dieta, disminuir todos esos carbohidratos no estructurales, eliminar el concentrado, los alimentos ricos en azúcares. Nunca los carbohidratos no estructurales deberían sobrepasar el 10% del total de la ración. Por ahí si tenemos algún heno rico en carbohidratos no estructurales, se podría poner en remojo, decía un paper, de unos 60 minutos en agua fría o 30 minutos en agua caliente, que lograría disminuir mucho esos carbohidratos no estructurales. El problema es que también se pierden todos los macro y microminerales solubles en agua, ¿no es cierto? Como el potasio, el sodio, magnesio, calcio. Y siempre es importante no sobrepasar el 2% del peso vivo en la ración. Y como dijimos antes, como le expliqué de los nutricionistas, es importante también eso de intentar repartir la dosis durante el día en 3, 4, todas las raciones que más se pueda, para evitar ese pico de glucemia y ese pico de insulina, y de alguna forma eso ayudaría. Es por eso ahí que le puse la foto del caballo comiendo ese uno de los sistemas, para hacer eso, ponerle el heno dentro de esas bolas, y que además de mantenerlo en movimiento, que ayudaría a esto, lo va comiendo bien despacio, porque va intentando sacar de ahí. Hay otro sistema, ese es uno, ahí se puede poner adentro una red y demás. Eh, y medicamentoso, si no vienen funcionando los anteriores, si no logramos bajar de peso. Ahí le puse la parcela, por ahí sí, en los casos que por ahí los propietarios dicen, no, tengo los caballos en el campo, no tengo otra forma, por ahí achicar los corrales de alguna forma con un cerco electrificado. Y otra forma por ahí es, si tenemos alguna pastura rica en carbohidratos no estructurales, por ahí esperar, si hay posibilidad, un poquito que se pase, ¿sí? Que disminuya ese nivel de carbohidratos no estructurales, y que aumente los no digeribles, la lignina y demás, ¿sí? Por ahí es una forma de buscarle solución a algún propietario que no pueda hacer el manejo de la dieta. Y medicamentoso, como dije antes, no es que es para curar, sino que podemos intentar con levotiroxina, la levotiroxina, ¿sí? Que como saben ustedes, aumentaría el metabolismo basal, ¿sí? Recomienda que si usamos este tratamiento, no dar, que el caballo no esté estabulado, no esté a box, porque aumenta mucho el caballo se quiere mover, quiere trotar, quiere andar, y ahí encerrado sería contraproducente. Y, y la metformina, que aumenta el transportador de glucosa, este GLUT4 sobre todo a nivel del músculo, entonces ayudaría también, y disminuye la absorción intestinal también, ¿sí? de la glucosa. Y bueno, para no aburrirlos más, un caso clínico de síndrome metabólico. Les cuento que me olvidé contarles que en realidad lo pasamos también, lo propusimos porque tenía un caso para llevar a la facultad de disfunción de la parsa intermedia la semana pasada. Tampoco te conté, Alejandro. Y cuando estaba el tráiler yendo a buscarla, avisaron que No, se había... me enteré por tercero, me enteré por tercero. Que cuando estaba el trailer a buscarla, yo quería hacer algún teórico, invitarlos al hospital a ver el caso, pero se murió justo cuando estaban, así que, bueno, un poco de mala suerte. Cuando haya otro, le prometo avisar. Y bueno, el caso ese era Lástima no haber hecho necropsia y abrir la cabeza. Sí. Ujú. Sí, sí. No sé, sinceramente, cuán grande será un adenoma de pituitaria. Se imaginan que es algo pequeñísimo, pero
Y lo mejor es empezar por una resonancia magnética, pero la tenemos un poquito lejos, ¿no? Sí. Y bueno, un caso de síndrome metabólico, se dio en un pony, que como vieron son predispuestos los ponis. Yo varios que vi fueron en ponis, y macho y castrado más aún, ¿sí? Son animales por ahí más que tienen menos actividad, que se quedan más quietos, ¿sí? 7 años, entonces estaba dentro de la edad que dijimos, de 5 a 15, el mayor más probable. Bueno, la raza del pony, no me pregunten sobre raza de pony, por favor, la tuve que buscar. Y bueno, tiene acceso a un ryegrass durante todo el día, y, y a su vez lo suplementan con 2 kilos de pienso al día. Así que comía como en un restaurante libre, básicamente. El pasto estaba dividido en parcelas mediante hilo electrificado, pero para que los propietarios le permitan acceso cuando había más pasto, ¿sí? Así que había un exceso demasiado de comida. Y lo único que hacía era comer. Es frecuente La que los única- dueños a los ponis, que son caballos como mascotas en algunos casos, Exacto. y le den caramelo y todo. En la facultad yo me acuerdo que en un caso hace muchos años, que creo que estaba internado y los dueños habían llevado los caramelos y a tal hora había que dar el caramelo, la zanahoria, todo. Ya Sí, no- sí, es- pasa. Eh, y bueno, la única actividad física era caminar para comer. Y ahí estaba el pony. Fíjense que es siempre lo que más llama la atención, es el cuello. A mí siempre me llama la atención esos cogotes súper, súper grandes. En el ligamento de la nuca es bastante característico, se acumula un montón de grasa. La condición corporal 8 de 9 y el cuello graso 4 de 5. Eh, em, Presentaba la laminitis, no tan grave como los que vimos antes, pero presentaba, con los seños esos concéntricos característicos, y dolía a la presión con la pinza de tentar. habría que, Eh, sí. Pablo, se me ocurre, ¿no? Pues acá hay un cliente, un conocido de la facultad que tiene tambo y qué sé yo, y es fanático de los ponis. Ha ido a Mercedes, provincia de Buenos Aires, que hay Ajá, a buscar allá, viste, y todo. Y tiene varios. El que debe saber es Cacho, que, porque le ha ajá. atendido varios caballos. Habría que ver, no sería nada raro que a ver si no tiene alguno y hacer alguna, a ver si se puede hacer algo, alguna pruebita. Seguro. Habría Sí, que sí, sí. ver. Ahí vamos a hacer la hemoglobina glucosilada. Ah, es muy accesible el Ujú. dueño, ¿eh? Sería El- bueno, sí. y es cliente de Jabacha. Ah, mirá, lo voy a consultar entonces. Em, Como prueba de laboratorio, siempre lo mismo que pasa en disfunción de la parsa intermedia, siempre y cuando la historia, la anamnesis, los signos clínicos sean compatibles, ¿no es cierto? Ahí pasamos a alguna prueba de laboratorio, si creemos necesario. En este caso se determinó la insulina basal, que ahora se extrae una muestra de sangre y enviamos al laboratorio. Bueno, ahí están los resultados, que habíamos dicho que más de 20 era sugestivo, más de 30 era hiperinsulinemia, pero bueno, con sus variaciones que puede haber también. Recordar que nunca tiene que haber estrés, ayuno, dolor, que es algo bastante complicado lo que pide el libro, porque a su vez nos está diciendo que tenemos un equino con laminitis. Entonces, ¿cómo quiere que tengamos un equino con laminitis sin dolor para hacer las pruebas de laboratorio? Es bastante complicado. Entonces, es por eso que siempre con Sandra resaltamos la importancia de los signos clínicos y demás, porque los laboratorios en esto tienen bastante error. El diferencial se descarta en función de la parsa intermedia, el Cushing del equino, por la edad, los signos, ¿sí?
bueno, no hay hirsutismo, pérdida de peso, poliuria, polidipsia, y bueno, no sé si lograron bien la diferencia entre uno y otro. Entonces, al final, otra vez, ya les quemé la cabeza, según la historia, el examen físico y las pruebas complementarias se llegó al diagnóstico de síndrome metabólico equino. Hay, Habría que ver, se me ocurre que, no sé, capaz que cuando es muy crónico, no sé si hay agotamiento de las células beta del páncreas para producir insulina, ¿no? Es cierto, sí, sí, llega un momento que se puede, En el humano sí, pasa que, pasa a ser descompensada, tal cual. y claro, y después tienen que dar insulina, a veces Exacto, responde a la exacto. metformina, etcétera, pero después hay que dar insulina. Eh, Como bibliografía de referencia, bueno, está el RID, que es el libro de medicina interna equina de referencia. Si buscan estos temas, traten de buscar las últimas ediciones, que si no me equivoco es la sexta o la séptima. El Bradford Smith, y que también busquen los últimos, porque incluso yo tengo uno y todavía habla de que la infosura se da porque los queratinocitos del casco no pueden incorporar glucosa, y hace varios años que eso ya está refutado, así que traten de buscar los nuevos. ¿Sí? Son enfermedades que se están describiendo aún, entonces siempre hay que tratar de buscar lo último en esto. Y bueno, hay papers, hay algunos y hay muchísimos más, pero bueno, igualmente vamos a poner a disposición la clase, y me parece que con que sepan lo que vimos acá es más que suficiente. ¿Sí? Con que sepan diferenciar las dos patologías y conocer los puntos clave de cada una. Y bueno, a lo largo de los años ver las novedades que aparecen.